El mensaje de hoy le he titulado ¿Acaso no tenemos razón? Escuche bien, es una pregunta, ¿acaso no tenemos razón? Y sabe que esa pregunta la hicieron los judíos que se oponían a Jesús. Los judíos le dijeron a Jesús: ¿acaso no tenemos razón que tú tienes un demonio, que tú estás loco? Ellos decían: ¿acaso no tenemos razón? Y ya vamos a ver qué dice la Escritura, si tenían o no tenían razón ellos. Vamos a usar el texto de San Juan capítulo 8, versículo del 48 en adelante. Juan capítulo 8 del 48 en adelante. Fíjense que este capítulo que estamos viendo hoy, el capítulo 8, es la conclusión de los dos capítulos anteriores. En los dos capítulos anteriores se estaba discutiendo, debatiendo la procedencia de Cristo, la divinidad de Cristo. Cristo había tenido esta discusión con los judíos y había estado hablando acerca de su divinidad, de que él era Dios. Entonces, en los dos capítulos anteriores está esa situación ahí. Los líderes judíos están listos ahora, después de estos dos capítulos anteriores donde Jesús ha estado hablando de que Él es Dios, está mostrando que Él es Dios. A los judíos, principalmente a todos aquellos religiosos, les causaba esto una gran incomodidad. Les causaba una gran incomodidad y ahora ya estaban en este capítulo que vamos a ver hoy, el capítulo 8 del versículo 48 en adelante. Estamos viendo acá que ellos ya están dispuestos a etiquetar a Jesús como un falso profeta, como un marginado, e incluso lo quieren etiquetar como un poseído por el demonio, por el diablo. En los pasajes anteriores, entonces, vimos que Jesús está en un sentido espiritual. Les ha dicho a los judíos que ellos no son hijos de Dios, sino que son hijos de su padre, el diablo. Por eso los judíos están muy encendidos ya con él, porque Jesús no tiene problemas en decir la verdad. Jesús les dice a ellos que ellos son hijos del diablo. ¿Pero por qué? Porque sus actitudes y su manera de vivir no reflejaban que eran hijos de Dios. Y Jesús conoce los corazones. Entonces estos judíos están realmente hoy encendidos. Y estos líderes religiosos, como se ven confrontados con su verdad, ellos tienen este problema, que no están siguiendo la voluntad de Dios, que no actúan conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús los confronta. Jesús los pone al descubierto, y esto a ellos les produjo ira contra Jesús, porque Jesús les dijo sus verdades, les dijo: ustedes son hijos del diablo, ustedes no hacen la voluntad de Dios. Y esto a los judíos, a los líderes religiosos les pareció una ofensa muy grande, y entran en ira y en enojo, y entonces quieren arremeter ahora contra el Señor. Ellos se han visto descubiertos. Entonces, en el versículo 48 del capítulo 8 de Juan, vemos lo que Jesús le responde a los judíos, porque los judíos lo atacan. Y entonces dice: los judíos respondieron: ¿acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Le dicen estos líderes religiosos. A partir de aquí, estos judíos, a partir de este momento, en este capítulo 8, versículo 48 en adelante, los judíos ya dejan el diálogo con Jesús. Jesús les estaba hablando y les estaba diciendo quiénes eran ellos, los estaba confrontando. A ellos no les gustó. Ellos en este momento paran todo diálogo con Jesús. Ellos ya no quieren hablar con Jesús y cambian la estrategia. Y lo que hacen es ahora desprestigiar a Jesús. Leamos nuevamente lo que dice: ¿acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Ya ellos ya no quieren dialogar con Jesús. Ellos lo que quieren ahora es defenderse, atacar a Jesús. Entonces, esto es, en otras palabras, es un contraataque. Porque Jesús no es que los estuviera atacando en vano, sino que Jesús les estaba diciendo la verdad de lo que ellos eran. Pero ellos vienen y comienzan a contraatacar a Jesús. Y entonces le dicen que Jesús está
¿se acuerda? Bajo influencia ¿qué? Demoníaca. ¿Sí? El primer insulto ¿cuál es? Que Jesús es un ¿qué? Samaritano. ¿Por qué era un insulto decirle a Jesús que era un samaritano? Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los judíos creían que los samaritanos no eran verdaderos judíos porque ellos ya se habían mezclado con otras razas, con otras culturas y no iban al templo de Jerusalén a adorar a Dios. Entonces a los samaritanos los tenían poco menos que chusma. Los judíos miraban a los samaritanos como poca cosa, como un grupo de personas que no valían la pena, que no tenían la bendición de Dios. Y los judíos ahora le dicen a Jesús, tú eres samaritano y tienes un demonio adentro. Son dos insultos tremendos, tremendos los que ellos le hacen a Jesús. Ahora, lo curioso es que estos líderes religiosos sabían que Jesús no era samaritano. Ellos sabían que Jesús era judío. Sin embargo, le dicen, ¿sí? Tú eres samaritano. El propósito detrás de estos insultos a Jesús era evitar que el pueblo que estaba alrededor de Jesús escuchara la palabra de Jesús. Porque Jesús tenía muchas verdades que decir y Jesús no tenía problemas con descubrir a estas otras personas que se decían ser líderes religiosos, pero que estaban lejos de Dios y sometían al pueblo a grandes impuestos y a grandes habían diferencias entre los judíos, entre los grupos de personas, y ellos se encargaban de que esas diferencias fueran bien marcadas. Ahora, esto suele pasar, ¿verdad? Esto suele pasar cuando a una persona le dicen sus verdades, ¿cierto? Cuando a una persona le descubren sus pecados, ¿qué hace normalmente una persona? Usted sabe qué es lo que hace una persona cuando le caen con un pecado. Trata de voltearle a la otra persona o a los demás. Eso fue lo que les pasó a estos judíos. Jesús les estaba diciendo que ellos eran los hijos del diablo porque actuaban como actuaba el diablo, robaban, acusaban injustamente, le quitaban al pueblo lo poquito que el pueblo tenía. Entonces estos judíos al verse descubiertos voltean la cosa y entonces comienzan a decir esas cosas de Jesús para desprestigiarlo. Al desprestigiar a Jesús, finalmente ellos lo que conseguían era que los que escuchaban a Jesús no le siguieran. ¿Ustedes seguirían a alguien que tiene mala reputación? ¿Escucharían a alguien que tiene mala reputación y que le digan no sigan a esta persona porque tiene mala reputación, ¿verdad? Porque es samaritano, porque lo está usando el diablo para sus propósitos? Entonces ellos tenían el firme propósito que las demás personas no escucharan lo que Dios, entonces lo que Jesús quería decirle al pueblo. Estos dos insultos eran tremendos, ¿verdad? Por lo que yo ya expliqué. Sí. Eran insultos, no eran insultos como cualquier insulto que uno pudiera escuchar por ahí en la calle. No. Eran insultos muy serios. En la época de Jesús decir eso. En la época de Jesús habían muchos endemoniados y los endemoniados normalmente eran personas sin juicio, personas que estaban haciendo mal. Habían muchos enfermos mentales que consideraban también endemoniados. Entonces los insultos eran muy duros para Jesús. En el versículo 49 en adelante dice, Jesús respondió. ¿Ok? Entonces ahora viene qué es lo que Jesús hizo ante estos insultos y ante este desprestigio que ellos querían con Jesús. Jesús les responde ahora y les dice, demonio no tengo, yo lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Y yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. Ese era Dios, ¿verdad? Es interesante porque aquí Jesús les responde mostrándoles su unión con Dios Padre. Por lo que si estos judíos querían deshonrar a Jesús, ¿a quién estaban deshonrando?
a Dios Padre, a Dios Padre. Estos judíos, al deshonrar a Jesús, lo que estaban haciendo era desvirtuar la relación de Jesús como el Hijo de Dios con el Padre. Al deshonrar a Jesús, ellos estaban realmente deshonrando al Padre. Ellos decían que eran hijos de Abraham, que su padre era Dios y que el padre de Jesús era el diablo. Contradictorio, porque al deshonrar a Jesús, ellos están deshonrando a Dios el Padre. Este domingo, como dije al inicio del servicio, se celebra en la Iglesia Cristiana el Día de la Santa Trinidad, y este pasaje se usa para este día porque es muy relevante. En este pasaje estamos viendo esa unión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿y dónde está aquí el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es aquel que convence con la palabra de Jesús. Déjeme explicarle de esta manera. Dios es el Padre. Dios Padre envía a Jesús para salvar al mundo. Jesús es la palabra, dice San Juan, el verbo encarnado, es decir, la palabra creadora de Dios es Jesús. Esa palabra creadora que hizo todas las cosas, el universo y todo lo que existe en él, se hizo carne, dice San Juan, y habitó entre nosotros. ¿Sí? Esa palabra hecha carne es el Evangelio, los Evangelios. ¿Sí? Es la palabra de Dios, la Biblia, que habla. Y el Espíritu Santo es aquel que convence a las personas de pecado y que genera el cambio en las personas. Es decir, no se puede desvirtuar ni dividir a la Trinidad. Los judíos eso están haciendo. Sí. Nosotros somos hijos de Abraham. Tú estás poseído, le dijeron a Jesús, por un demonio. Ellos estaban desvirtuando la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo, tres personas en un solo Dios, y operan siempre en unidad. Sí. Aunque son tres personas, operan en unidad. El Padre no opera fuera del Espíritu, el Espíritu no opera fuera del Hijo, el Hijo no opera fuera del Espíritu. Todo está entrelazado. Por eso es importante venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Jesús, y quien convence es el Espíritu Santo de nuestro alejamiento con Dios. No se puede conocer al Padre si no es por el Hijo y por el Espíritu Santo. Usted no puede conocer a Dios Padre si no es por la palabra de Dios. ¿Cómo usted conoce de Dios Padre? A través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué lo convence a usted? El Espíritu Santo de Dios. Va unida la Trinidad siempre. Por eso lo que ellos están haciendo era un pecado contra el Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo que el único pecado que no se puede perdonar es la blasfemia, hablar mal, deshonrar al Espíritu Santo. Y cuando usted deshonra a Jesús, deshonra a Dios Padre y por consiguiente deshonra al Espíritu Santo. Era exactamente lo que ellos estaban haciendo aquí. Dios el Padre envía al Hijo. El Hijo toma nuestro lugar, el lugar que nos tocaba a nosotros, el lugar de castigo por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos convence a nosotros de la verdad de la palabra de Jesús. Por eso son indivisibles. Por eso hoy se celebra el Día de la Trinidad. Nosotros somos una iglesia trinitaria. Un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres obran en nuestra vida. Usted no puede decir, por ejemplo, que usted es cristiano si usted no honra la palabra de Cristo, la Escritura. Si usted no lee la Escritura, si usted no escucha la Escritura, usted no puede decir que es cristiano. Podría decir de nombre, pero el cristiano conoce la palabra y es guiado por el Espíritu Santo. Y de esa manera se honra también a Dios
Padre. Ahora, vayamos al versículo 51. Jesús continúa diciendo, ¿sí? De cierto les digo que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió lo mismo que los profetas y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y obedezco su palabra. Así respondió Jesús. Lo conozco y obedezco su palabra. Ahora, el versículo que recién leímos, el 51, dice, de cierto les digo que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Acá quiero yo que se enfoque usted bastante. Ya les conté un poquito lo que pasó, ya leímos lo que pasó en el texto, lo que Jesús aclara quiénes son ellos, Jesús aclara quién es su Padre. Pero yo quiero que usted preste atención a este versículo, porque acá es una enseñanza hoy preciosa que yo sé que muchos de ustedes ya la tienen en su corazón y que sabe esto los va a reafirmar. Y si usted no la conoce, usted esto hoy lo va a cambiar. De cierto les digo que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. El que obedece mi palabra. Esta es una enseñanza clave para la vida cristiana. La vida cristiana no es de nombre, la vida cristiana no es creer que Dios es mi Padre. Si yo no obedezco la palabra, la paternidad de Dios no se obtiene queriendo yo obtenerla o diciendo que Dios es mi Padre. La paternidad de Dios se obtiene viviendo bajo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios. Así es como se conoce un verdadero hijo de Dios. Aquel que obedece la palabra de Dios, ese es verdaderamente hijo de Dios. Por eso dice Jesús, el que obedece. Jesús no dice tampoco solo el que escucha. Porque a usted escuchar la palabra tampoco lo hace un hijo de Dios, sino que lo hace obedecer. Los judíos le escuchaban. Los sábados ellos tenían, ¿sí?, su reunión en las sinagogas. Ellos se reunían a escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿escuchaban la palabra? Sí. ¿Ustedes la están escuchando ahorita? Sí. Tú que nos ves en línea, ¿estás escuchando la palabra ahorita? Sí. Ahora, eso nos convierte en auténticos seguidores de Jesús, en verdaderos hijos de Dios. ¿Es verdaderamente Dios nuestro Padre porque escuchamos la palabra? No. Es obedecer la palabra. Y ahí es donde está el punto de quiebre para la mayoría de los cristianos. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer. Y Jesús dice claro, el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. En otras palabras, Jesús está prometiendo vida eterna, nunca verá la muerte. Aquel que obedece la palabra, no aquel que la escucha o aquel que la ignora, o aquel que le entra por un oído y le sale por el otro, o aquel que prefiere adormitarse y no escucharla. Yo le aseguro, no estoy diciendo que aquí yo los veo todos despiertos, para los que nos ven en línea todos están bien despiertos, pero les voy a contar esto. Yo le aseguro que si yo le digo a usted, entrando al servicio, mire, le voy a dar $1,000 al que no se duerma. Yo le aseguro que todos están con los ojos así. La palabra de Dios es más valiosa que $1,000 o lo que le puedan dar a usted, porque es palabras que llevan a la vida eterna, palabras que dan libertad.
Ahora, Jesús no solo está prometiendo vida eterna acá. Déjeme leer otra vez. El que obedece mi palabra, ¿qué decía? Nunca verá la muerte. Muy bien. Ahora, Jesús no solo está hablando aquí de la muerte eterna, es decir, de cuando usted cierre sus ojos acá, y yo, un día lo vamos a hacer, si es que el Señor no viene antes, usted y yo vamos a cerrar los ojos acá. Esa promesa es para que cuando usted cierre sus ojos acá, usted los abra del otro lado de la eternidad con el Señor. Pero también está hablando, este pasaje nos habla, para que usted llegue allá, ¿sí? Usted tiene que vivir acá conforme a la voluntad de Dios. Si no, solo son ideas y sueños de que usted un día va a alcanzar la vida eterna, pero no va a llegar. Porque a la vida eterna se llega solo por un camino, no hay muchos caminos. No es como yo quiera, no es como yo me imagino, no es como a mí me contaron, no es como yo creo que Dios va a interpretar mi vida, no, es como la Biblia dice, como Jesús dice, para alcanzar la vida eterna. Ahora, pero para alcanzar la vida eterna, Jesús está yendo mucho más allá de solo pensar en la vida eterna, ¿sí? Sino que Jesús está hablando también de lo que hoy usted está viviendo acá. ¿Cómo usted está viviendo acá? Usted no puede alcanzar la vida eterna, aunque la promesa es hacia la vida eterna, usted no puede alcanzar la vida eterna si usted lo que vive acá en su vida terrenal no está encaminado para llegar a la vida eterna. Si yo pregunto acá hoy, ¿quién de nosotros quiere irse al infierno? Literal. Nadie. Nadie quiere irse al infierno. Es evidente. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a obedecer, no a escuchar? Claro, para obedecer hay que escuchar primero, pero no se puede quedar solo en el escuchar, sino obedecer al Señor. En la obediencia hace la diferencia en términos de salvación. En términos de salvación no hace la diferencia el escuchar nada más. Que yo puedo escuchar e incluso entender lo que me están diciendo, incluso que me haga sentido lo que me están diciendo. Pero si yo no cambio, si no hay una transformación en mí, si no dejo que el Espíritu Santo empiece a obrar en mí, se queda todo en una idea nada más. Jesús anteriormente había dicho en Juan capítulo 6, en los capítulos anteriores, dice Jesús, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí. No solo el que escucha, sino el que cree en mí tiene vida eterna. Ahí está la promesa. ¿Sí? Y ahora dice en este pasaje, en el 8, capítulo 8, dice 51, versículo, de cierto les digo que el que obedece mi palabra. Estos son los dos requisitos, ¿sí? Uno es creer en Él. ¿Sí? Creer en Él. Creer en Él va más allá de pensar que Él está por ahí, o que a lo mejor está por ahí, o que, bueno, yo sé que está ahí, pero pues no me meto con Él, ni obedezco, ni hago lo que tengo que hacer, y al final yo vivo mi vida, y como yo voy a la iglesia, yo sé que un día me voy a salvar. No, eso la Biblia no lo dice. Creer en Jesús es obedecerle. Mire cómo van estos dos pasajes unidos. Se lo vuelvo a leer. De cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y el siguiente dice, de cierto les digo que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. ¿Qué es obedecer la palabra? ¿Qué es obedecer la palabra? Es vivir conforme a lo que la palabra dice. Si la palabra dice que no debemos de dejar de congregarnos, ¿usted qué va a hacer? ¿No se deja de congregar? Si la palabra de Dios le dice que ame aún a su enemigo, usted lo debe de amar. ¿Sí? Si la palabra de Dios dice que usted debe de servir, no busque pretextos, porque de pretextos está hecho el empedrado que lleva al infierno. Si el Señor le dice que usted sea fiel,
Usted debe de ser fiel. No hay otra fórmula. Eso no me lo invento yo. ¿Sí? No hay atajos para llegar al cielo. No hay atajos para vivir una vida de auténtica libertad. La libertad no tiene que ver con cosas materiales. La libertad tiene que ver con cosas del alma, del corazón. Ahí está la verdadera libertad. Pero eso no se puede alcanzar fuera de la obediencia. La obediencia, en otras palabras, la obediencia a Jesús libra de la muerte, tanto acá como allá. Si usted obedece a Jesús, usted va a tener mejores relaciones con su familia. Si usted obedece a Jesús, usted va a tener amor por los demás, usted va a aprender a perdonar a los demás, usted va a aprender a corregir el camino cuando usted obedece a Jesús. Cuando uno no obedece a Jesús, uno le puede dar muerte. Aquí no me refiero a la muerte física, porque como les dije, de esa nadie se libra, si no es que el Señor viene antes, ¿verdad? Ninguno nos vamos a librar de eso. Pero sí que cuando no obedecemos a Dios, nosotros podemos matar muchas cosas en nuestra vida diaria. Podemos matar, lo he mencionado varias veces, pero podemos matar relaciones entre esposos, podemos matar relaciones entre hijos, podemos matar la fe de una persona. Una persona que llega a la iglesia y lo que hacemos en lugar de hablarle del Señor, en lugar de decirle lo poderoso que es Dios, lo perdonador que es Dios, lo bueno que es Dios, los mandamos a otro lugar. ¿Tiene su sentido? ¿Tiene su sentido? Cuando la Escritura dice: el que obedece mi palabra, ese no verá la muerte. ¿Usted no quiere ver la muerte en su matrimonio? Obedezca a Dios, honre a su esposo, honre a su esposa, honre a sus hijos, hijos honren a sus padres, dice la Escritura. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula. No hay más fórmula. Viva conforme al Señor. La Biblia le dice: esposos, traten a sus esposas como a vasos más frágiles. Hágalo, obedezca. Así de simple. Así salva usted un matrimonio. ¿Sí? ¿Tiene problemas con los hijos? Dice: instruye al niño en mis caminos para que de viejo no sea. Instrúyalo. ¿Cómo instruye al hijo? Primero con el ejemplo y luego con la palabra. Usted no le puede decir al hijo que no sea esto si usted lo es o usted lo dice. No digas malas palabras, pero sale un montón de cosas de la boca de nosotros. No se puede. Hoy tenemos que entender, hermanos, que es obedeciendo la palabra. No es solo escuchando, es obedeciendo. Usted quiere librarse de un montón de problemas, obedezca a Dios en todo, en todo. Mire, no podemos obedecer a Dios en las cosas que nos conviene. Y en las cosas que no nos conviene encontramos pretextos para no obedecer a Dios. Y eso es en todo. ¿Quién ha encontrado de ustedes pretextos para no servir en la iglesia? ¿Quién ha encontrado pretextos? Si usted no está sirviendo hoy en la iglesia, y se lo he dicho varias veces, allá hay un pretexto. Allá hay un pretexto. Tiene que servir en la iglesia. Entonces la clave aquí es obedecer. Hay cosas que nos hacen morir un poquito cada día, ¿sabía usted? Cosas que nos quitan la alegría y que nos quitan la paz. Y esas cosas que nos hacen morir de a poquito cada día, ¿sabe con qué tiene que ver? Con nuestra desobediencia a Dios. Usted no puede morir en paz y en alegría cada día si usted obedece a Dios. Porque la obediencia a Dios siempre le va a traer a usted paz y alegría. Aún en medio, no quiero decir, aquí no estoy predicando yo la prosperidad y esas cosas raras que predican por ahí que nada tienen que ver con el evangelio. No, hay aflicción. Tenemos problemas, tenemos dificultades. Como decimos popularmente, metemos la pata todos, ¿verdad? Hay situaciones, hay conflictos. Tenemos situaciones, todos hemos tenido situaciones familiares, todos tenemos conflictos de repente con los hijos, todos tenemos un problema económico. Eso es normal. Es normal que pasen esas cosas.
Ahora, en medio de todas esas cosas podemos tener paz cuando nosotros en medio de esos conflictos, problemas, dificultades, sean familiares, financieras, ponemos nuestra confianza en el Señor y obedecemos la palabra del Señor, entonces esas cosas pueden cambiar. Esas cosas Dios, en medio de esas dificultades, Dios nos da su paz que tanto hace falta. Entonces, ¿tenían razón estos judíos que atacaron a Jesús? No tenían razón. Ellos eran los que estaban equivocados. ¿Sí? Y de eso debemos de cuidarnos nosotros, hermanos. La palabra de Dios nunca se equivoca. Y si la palabra de Dios dice que debemos de hacer esto, es mejor que lo hagamos, porque Dios no nos odia. Ahí está el malentendido. Dios nos ama y todo lo que Dios nos pide que hagamos es para el bien nuestro. Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Él es dueño de todo y lo tiene todo y lo puede todo. Es todopoderoso. Él no necesita de nosotros, pero Él en su amor nos conduce en el camino de la vida. Por eso ellos no tenían razón. Por eso no podemos desvirtuar a la Trinidad. Si usted ama a Dios, usted tiene que estar en contacto con la palabra de Dios, Jesús mismo. Dejar que el Espíritu Santo obre en usted. Y de esa manera usted ama al Padre. Al final de nuestros días acá en la tierra, lo que el Señor quiere es tenernos por toda la eternidad. Él no solo quiere que seamos felices acá o que vivamos en paz acá, sino que Él quiere llevarnos un día allá. Pero eso no es posible si no hacemos o vivimos en la voluntad del Señor. Salgo con estas dos preguntas para que usted las reflexione y se quede con ellas. ¿No es esta, la de hoy, una promesa que vale la pena abrazar, que usted la abrace en su vida, obedecer a Dios? ¿No cree usted que vale la pena abrazar esa promesa? Piénselo. A mí me parece que sí. Creo que es una de las promesas más lindas que usted puede abrazar. Obedezca a Dios en todo. Obedezca a Dios en todo lo que está en su palabra. Él jamás nos va a hacer la vida miserable. Nosotros nos la hacemos miserable. Él no. Segunda pregunta para que usted la lleve. ¿Acaso no vale la pena rendirse ante la voluntad de Dios? Totalmente rendirse. Dejar de pelear con Dios. Dejar de buscar argumentos, ¿sí?, con Dios. Eso no vale la pena. Eso no vale la pena. Fuera de Dios nada tenemos. Así que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo les guíe a cada uno de ustedes para que siempre vivan en la verdad de Jesús. Amén.